Buenas tardes. Aquí estamos para celebrar el 240 aniversario de las relaciones hispano-turcas entre un grupo de académicos, historiadores, profesores. Y vamos a repasar la historia de la imagen de estos dos países, estas dos naciones. Y empezando con la Edad Media, llegaremos hasta nuestros días, hasta 2022. Y vamos a ver cómo veían estas naciones el otro, qué imagen tenía y qué tipo de imagen tenía guardada en la memoria colectiva de estos países. Y empezando con la Edad Media, y cuando empezaron a aparecer en las crónicas españolas los turcos. Y no solo los turcos, sino también los españoles tenían la poca y poquísima oportunidad de conocer al otro. Y llegaban muy pocas noticias en la Edad Media. Y no tenían casi ningún contacto físico. Y perdieron las primeras oportunidades de tener un contacto físico en el siglo XIII, cuando el rey Jaime, con una flota que salió de Barcelona y que llegó a Menorca para luchar contra los turcos en la Tierra Santa, cuando perdió la oportunidad por una tormenta que le impidió este viaje. Y luego saldrá a la escena nuestro clavijo, Ruy González Clavijo, que va a ir a la corona de Tamerlán y que tendrá la suerte y la oportunidad de conocer el mundo turco-mongólico. Y luego vendrá la famosa caída de Constantinopla, y para nosotros es la conquista de Constantinopla, que va a hacer un impacto muy importante en Europa, pero tendrá muy poco impacto en la península ibérica, y de ahí empezará una vida con más fricciones, con más choques y con más luchas y batallas a partir del siglo XVI. Y que va a hacer el siglo de un gran duelo entre las dos coronas, España, el Imperio Habsburgo y el Imperio Otomano. Y me parece que podemos decir y podemos subrayar que el duelo entre Carlos V y Solimán el Magnífico va a ser el clímax, el cenit de esta enemistad entre estas dos naciones. Estos dos monarcas soberanos que nunca llegaron a tener la oportunidad de verse en persona, menos un cuadro de Veronés pintado en el siglo XVI. Y es la época del Lepanto, que se quedará clavada en la memoria colectiva la imagen del turco como un coco y como una nación derrotada ante las tropas de Santa Liga. Y la imagen y estos cuadros llegarán hasta los pueblos más remotos de Castilla Profunda, ¿no, Pablo? Sí. Tú que una vez me habías hablado de una iglesia que guarda, sí, que conserva un cuadro de Lepanto. Sí, bueno, mi padre es de un pueblo de Tierra de Campos de Castilla y cerca está Villagarcía de Campos, y es donde se educó Jeromín, don Juan de Austria. Y después de la batalla de Lepanto, que participa don Juan de Austria, trajo los pendones de Lepanto a la iglesia de la Colegiata de Villagarcía de Campos. Y cuando éramos pequeños mi padre decía, mira, esos son los pendones de la batalla de Lepanto, y tenían un Cristo y de vez en cuando se caían unos hilos y los cogíamos. Pero Lepanto es verdad que ha estado muy presente
en la cultura española había chocolates, había coñacs, había Eso sí, un montón de Lepanto, cosas. el famoso Lepanto. Sí. Y otra cosa es la imagen que viene con Lepanto, porque en el año 1580, para celebrar el 9º aniversario de Lepanto, los jesuitas españoles invitaron a un grupo de japoneses para las fiestas contra turcos, entre comillas. Y estos japoneses, a la vuelta a Japón, van a hacer el primer cuadro de los turcos en Japón. Y así que la fama de batalla y la mala fama de batalla va a llegar hasta Japón en 1580. Y hoy vamos a llegar hasta 2022, pero empezaremos con esta fricción en el siglo XVI, cuando Estambul era el centro de los avisos que venían del Oriente, que se llamaban avisos de Constantinopla en la época, y de un género que se llamaba relaciones de sucesos, donde aparecían los turcos. Y cuando Felipe II tenía una red de información muy importante en Constantinopla. El título de mi presentación es Las conversaciones semioficiales entre el Imperio Otomano y la monarquía española a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Y temáticamente voy a hablar de las relaciones entre el Imperio Otomano y la monarquía hispánica, y el periodo en el que me voy a enfocar es los años finales del siglo XVI y los principios del siglo XVII. Y es un periodo que ha recibido poca atención historiográfica, y las épocas anteriores de las relaciones entre el Imperio Otomano y monarquía española recibieron mucha atención, sobre todo el reinado de Carlos V, sobre todo el reinado de Carlos V, y el reinado de Felipe II, sobre todo hasta los años 1580, ¿no? Pero los años finales del siglo XVI y principios del XVII no ha recibido la atención merecida, ¿no? Es por la potente tesis de Brodel de que estos dos imperios cesaron su enemistad en el Mediterráneo, y ahora nuestro el objetivo es profundizar nuestro entendimiento sobre este periodo, ¿no? Donde ocurrió una discreta y plácida enemistad entre los dos imperios. El foco de esta presentación entonces va a ser las relaciones informales, ¿no? entre los españoles y los otomanos, y donde transcurría un periodo de relativa paz entre ambos, pero las armadas de ambos poderes mantenían la tensión, ¿no? Y para evitar que ocurrieran ataques en las costas, y los españoles intentaban hacer tregua con el Imperio Otomano, y por eso esto se transfería en unas negociaciones de tregua entre ambos poderes. Y estas negociaciones se llevaban a cabo por agentes que tenían poca credibilidad y que tenían poco o limitado poder de representación. Y el contenido, voy a organizar mi ponencia en tres partes. En el primer lugar voy a hablar de la actitud otomana hacia la diplomacia con poderes europeos, y voy a hablar de cuestiones de representación, y también voy a hablar muy específicamente sobre la primera tregua, sobre la famosa tregua que hizo Giovanni Mariani en Estambul, y voy a hablar de la cuestión de representación que significó su, digamos, entre comillas, embajada en Estambul. Y como segundo voy a hablar de las negociaciones entre 1590 y 1625, donde ocurrieron estas negociaciones semioficiales, informales, ¿no? Y voy a hablar un poco del contexto político internacional y doméstico, y también voy a hablar de los agentes y sus credenciales y objetivos, y también cómo se recibieron en Estambul estos agentes o
estos enviados, ¿no? Y voy a hablar de sus problemas de representación y sus problemas de credibilidad que les pasó en Estambul. Y la diplomacia otomana con poderes europeos, ¿qué era, ¿no? Y los otomanos, o sea, la ideología otomana en sus relaciones con otros poderes giraba en torno al concepto de Nizam-ı Alem, ¿no? El orden del mundo, ¿no? Esto significaba algo como el Imperio Romano usaba la Pax Romana, Pax Otománica, es una armonía establecida por el sultanato, ¿no? Y representado por el sultán, que tenía una naturaleza divina, ¿no? en el contexto de esta ideología. Y las relaciones con otras entidades políticas tenían otra forma desde la perspectiva del Imperio Otomano, ¿no? Estos poderes tenían la obligación de aceptar esa orden que establecía el sultanato, el sultán, que representaba la figura divina del sultán. Eso se basaba en principios básicos de la diplomacia otomana, ¿no? Y obsesión por los signos de sumisión, ¿no? Y reconocimiento de la superioridad otomana. Y también tiene que entrar públicamente los otros poderes, entrar en una relación pública con el sultán, con el Imperio Otomano. Y también tienen que enviar diplomáticos, ¿no? Un envío oficial de diplomáticos. Y existe una noción en el Imperio Otomano de que la sublime puerta, ¿no? Está abierta a todos, ¿no? Pero eso tiene límites, que eso en la medida de que se someta a la voluntad del sultán, ¿no? Está abierta, pero a la medida de que se someta y que se reconozca la superioridad otomana. Y entonces la dignidad sultánica se demuestra con borados ceremoniales, ¿no? Hechos para los enviados exteriores en Estambul. Y también hay algo muy específico que es un acto profundo de postración ante el sultán, ¿no? Y la tregua entre la monarquía española y el Imperio Otomano, la famosa tregua de los años 1578 y 1581, llevados a cabo por Giovanni Marliani, ¿no? Giovanni Marliani realizó una suspensión de armas tan deseada por Felipe II con el Imperio Otomano, que duró durante 3 años, ¿no? Por tierra y mar, entre los españoles y el Imperio Otomano. Y lo que pasa es que estas treguas o estas negociaciones demuestran los problemas de la cuestión de rango y presidencia entre la monarquía española y el Imperio Otomano, entre el sultán y entre el rey católico, ¿no? Los dos imperios no se reconocían oficialmente ni se intercambiaban representantes oficialmente denominados como embajadores, ¿no? Y entonces esas negociaciones de tregua, esas famosas negociaciones de 1578 y 81 constituyen una aberración de las prácticas diplomáticas otomanos que se llevaban a cabo durante el siglo XVI y XVII. ¿Y qué pasó, o sea, en estas treguas? Y las formas de representación en las que actuó Marliani fueron totalmente diferentes de lo que esperaban los otomanos, ¿no? Marliani evitó la audiencia con el sultán, ¿no? Es algo inevitable para otros poderes europeos para llegar a un tratado o para llegar a un nivel de hacer negociación. Y él no presentó regalos ante el sultán y no se hicieron ceremonias públicas, ¿no? Y no presentó cartas credenciales, ¿no? De Felipe II. Y esa tregua fue un compromiso entre el lugarteniente del gran visir y el embajador, entre comillas, de España, ¿no? Y en nombre de sus soberanos. Pero uno de los estudiosos de este tratado, Susan Sigleter, llama
esta tregua o el documento que va a ser el base de esta tregua, un documento que no es ni un tratado ni una capitulación, ¿no? Entonces, las formas de representación de Giovanni Marliani están totalmente opuestas e incompatibles con los principios básicos de procedimientos diplomáticos otomanos. Y entre los años en el que me voy a enfocar, tenemos tres agentes, digamos, semioficiales, informales, que intentaron hacer negociaciones entre el Imperio Otomano y la monarquía española, entre los años 1590 y 1625. Uno es Ruggiero Marliani, otro es Judas Scarafi y el tercero es Giovanni Battista Montalbano. Ruggiero Marliani es el hijo de Giovanni Marliani, el que llevó a cabo esas famosas negociaciones. Es de Milán, es italiano, es noble, ¿no? Es capitán de caballería de Milán y tiene herencia de su padre, de Giovanni Marliani, es el título de conde, no es conde, entonces es noble, un agente que tiene el estatus aristocrático, ¿no? Que llegó hasta a punto de representar el rey católico en Constantinopla. Y el segundo personaje es Judas Scarafi, que estuvo activo entre el Imperio Otomano y monarquía española entre 1595 y 1600. Es un judío sefardí en Constantinopla, ¿no? Es agente de Álvaro Méndez. Álvaro Méndez es un portugués, es un cristiano nuevo, es quien se estableció en el Imperio Otomano y después de establecerse en Estambul se convirtió en judaísmo y adoptó el nombre Don Solomón y es muy activo en comercio internacional y es un intermediario entre Europa y el Imperio Otomano y fue muy activo en la alianza anglo-turca contra la monarquía española, ¿no? Y Giovanni Battista Montalbano es otro italiano y nació en 1596 y tuvo una educación en humanidades, es un viajero y viajó en Alemania, Polonia, luego llegó a Constantinopla, también otras partes del Imperio Otomano, aprendió turco y publicó un libro de gramática turca y tenía una relación con un oficial de la Embajada de Inglaterra en Constantinopla, Gaspar Gratiani. Y Gaspar Gratiani había sido nombrado príncipe de Moldavia como recompensa de sus servicios al sultán, pero fue asesinado, ¿no? Por deslealtad al sultán. Y después Giovanni Battista Montalbano estaba con él y también temiendo por su vida volvió a Italia. ¿Y qué tipo de credenciales llevaban estos agentes, ¿no? La decisión detrás del envío de Ruggiero Marliani a empezar o iniciar negociaciones con el Imperio Otomano ocurrió por las propias dinámicas de la corte española, ¿no? Había una preocupación por el Mediterráneo. O sea, esas famosas treguas habían acabado y Felipe II estaba en guerra contra los franceses y también con Isabel I, ¿no? Y el rey y también los ministros estaban detrás del envío de Ruggiero Marliani para iniciar esas negociaciones. Y Felipe II decía sobre Marliani que las pláticas de Levante, después de Giovanni Marliani, el padre de Ruggiero Marliani, se ha proseguido por cartas del conde Ruggiero. O sea, Ruggiero Marliani había llevado a cabo la misión que tenía su padre en Levante. Judas Serafetín, ¿qué tipo de credenciales tenía, ¿no? Para poder ser el representante de algún soberano o algún tipo de negociación, ¿no? Es enviado por Álvaro Méndez, ¿no? No sabemos exactamente si fue enviado a Madrid por cuenta del gobierno turco, por algún ministro otomano, pero llega a Madrid en 1596, ¿no? Hizo entrevistas con el rey y con los ministros, sobre todo con Cristóbal Moura, uno de los principales consejeros de Felipe II, y lleva
cartas de ministros españoles, ¿no? Los ministros españoles le dan cartas y tiene una misión ambigua, ¿no? Y no sabemos si tiene derecho o autoridad de negociar en nombre del sultán o en nombre del Felipe II, pero su misión es ambigua, se camufla con un negocio de intercambio de prisioneros, ¿no? Y intercambio de cautivos judíos, pero siempre hubieron rumores de que estaba detrás de un armisticio entre el rey católico y el sultán. Giovanni Battista Montalbano es enviado de la época de Felipe IV y de la época de Conde de Olivares, exactamente, y se sabe que fue enviado a Estambul por el virrey de Nápoles en esa época, y las razones detrás de su elección es que tenía relación con personajes importantes en Estambul y también tenía práctica del Imperio Otomano y de su cultura, de su idioma, y también él se consideró como un instrumento apropiado para llevar a cabo estas negociaciones. Y se supone que llevaba instrucciones de promover pláticas de tregua entre el Imperio Otomano y la monarquía española, ¿no? En nombre del virrey de Nápoles. Y las características comunes de estas tres misiones, Ruggiero Marliani, Scarafi y Montalbano, es que faltan certificados. O sea, no tienen credenciales propias, oficiales, firmadas por el rey, que este personaje puede representarme, ¿no? Y también falta de voluntad de proseguir con estas negociaciones. Es algún tipo de entretenimiento, ¿no? Y también ocurrieron divisiones entre los ministros españoles y otomanos para seguir con estas negociaciones o para no hacer caso a estos agentes que intentan llegar a Estambul. Y también los representantes anti-españolas en la capital otomana, los ingleses, los franceses y más tarde los holandeses, siempre estaban en contra de una tregua entre el Imperio Otomano y la monarquía española. ¿Y qué pasó con ellos? Ruggiero Marliani y quería proseguir esas negociaciones a través mandando cartas a Estambul, estaba en Ragusa, estaba establecido ahí, y no quería ir a Constantinopla por razones de reputación del rey católico, porque es un noble italiano, y como un representante del rey católico, si no le llega una autorización de ir personalmente a Estambul, no va a ir a ningún sitio, ¿no? Por eso él quiere realizar o entretener estas treguas, estas negociaciones a través de sus agentes. Él manda credenciales al primer visir turco, ¿no?, en su época, y negocia el pasaporte para pasar de Ragusa a Constantinopla. Pero en esas credenciales no sabemos si usaba el título del embajador. Y el título de embajador no se usa. Los venecianos le llaman agente de España, no embajador de España. Y la respuesta otomana a Marliani fue siempre tratarle como embajador de España, ¿no? Hay un documento veneciano que se puede ver aquí, ¿no? Y ese documento es la carta del primer visir turco a Ruggiero Marliani, escrito en Estambul, y fue enviado a él desde Constantinopla a Ragusa. Allí le llama el gran visir a Ruggiero Marliani al distinguido entre los señores de la nación cristiana, al estimado entre los príncipes de la nación nazarena, el embajador de España, que su fin sea bueno, ¿no? Los otomanos siempre quieren tratar a Marliani como embajador de España, aunque él mismo, ni siquiera la oficialidad española, lo usa este término. Y la misión de Marliani se acabó, porque el sultán
estaba bastante disgustado con el tono de las cartas de Marliani y había visto la desgana por parte del embajador español y pensaron que es una demostración de la falsedad, ¿no? Que no quiere llegar, no quiere venir a España, a Estambul para representar el rey católico. Y Judas Serafatín llega a Estambul con esas supuestas credenciales, ¿no? Lleva cartas de Cristóbal de Mora, lleva cartas de Juan de Idiáquez, otro consejero principal de Felipe II. Y los agentes de tregua, ¿no? ¿Qué hace? Él está representando un negocio de intercambio de cautivos, pero a boca informal lleva esa misión de negociar una tregua con el sultán otomano. Es lo que creían los embajadores venecianos, embajadores franceses en Estambul en esa época. Entonces, ¿qué pasó a Judas Serafín? Fue encarcelado por no representar el rey católico, pero puesto en libertad 2 años después. Y luego llevó cartas otomanas, 2 cartas otomanas, y los llevó a Europa consigo, pero fue encarcelado en Praga y ahí acabó su misión de negociación entre el Imperio Otomano y la monarquía española. Necesito un minuto más. Entonces, Giovanni Battista Montalbano, ¿qué le pasa? Está claro que es un agente, no es un embajador, no es un enviado oficial. Y él llega a Estambul y promete la llegada de un embajador para tratar y concluir una tregua y ofrece condiciones de paz muy ventajosas para los otomanos. Pero los otomanos saben que no es un ministro, no es un representante del rey católico y no ven ninguna prueba de que represente el rey de España y no tienen fe en las credenciales que le dieron en Nápoles, sobre todo el rey de Nápoles, ¿no? Piensan que no son dignos del sultán. Entonces es un clima de impaciencia creado por las negociaciones que no llegaron a ninguna conclusión durante años entre el Imperio Otomano y la monarquía española. Los otomanos dicen no a Montalbano y le envían a Ragusa y desde allí a Nápoles para no permitirle nunca volver a territorios otomanos ni a los territorios del Imperio Otomano. Y conclusiones. El Imperio Otomano y la monarquía española tienen demandas totalmente opuestas, ¿no? Es un callejón sin salida, ¿no? Para las negociaciones oficiales. Y los otomanos tenían el escarmiento de las negociaciones de Giovanni Marliani, no quieren repetir los mismos errores e insisten en una embajada con ceremonias apropiadas y piden cartas credenciales del rey católico. Para cada agente que viene de España, piden esas credenciales y piden una tregua o paz, como una capitulación, ¿no? Como una capitulación oficial. Y para los españoles, la tregua de Giovanni Marliani es un modelo ejemplar, ¿no? Ellos siempre quieren repetir eso, ¿no? Juan de Idiáquez, uno de esos consejeros principales de Felipe II, al ser preguntado en 1608 si conocía Judas Serafatín, el caso de Judas Serafatín, dice al Felipe III, ¿no? De esta tregua, de la tregua que iba a llevar a cabo Judas Serafatín, ¿no? Y también es una confesión de que Judas Serafatín era agente de negociación de tregua y no de un negocio simple de intercambio de cautivos. Y Juan de Idiáquez dice, de esta tregua no había de haber más capitulación ni seguridad que hubo de las suspensiones de armas que algunos años antes se trataron y concluyeron por solo promesa y papeles firmados del primer vice del Turco y del conde Giovanni Marliani, ¿no? Embajador de su majestad. Esta forma se deseó imitar por medio de este judío. Dice. Entonces,
y las formas en las que se realizó la tregua, esa famosa tregua de 1578, se consideraban idóneas para conservar la reputación del católico, ¿no? Y la monarquía hispánica y el Imperio Otomano aún en esa época no estaban preparados para dejar a un lado esas rígidas prácticas diplomáticas del siglo XVI como los paladines de dos credos opuestos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Jaime, que nos proporcionó el perfil de los enviados y de las figuras diplomáticas del siglo. Y justo casi 2 siglos después cambiará el perfil de las relaciones entre los estados, porque cambiará también totalmente el eje del mundo, el eje del Mediterráneo. Y estos 2 imperios empezarán a perder territorios, intervendrá Rusia y les convendrá a los 2 estados llegar a un acuerdo. Así que en 1782 se firmará la primera paz, el primer tratado de paz entre España y Turquía, digamos entre comillas, entre España y el Imperio Otomano. Y con esto, con este cambio de perfil, también empezarán a venir más viajeros a Estambul y al Imperio Otomano, a Arizabal, que tenemos aquí, más de uno de ellos, y José Moreno, y Gravina, y más o menos todo en la segunda mitad del siglo XVIII, y empezarán a entender, o por lo menos intentar entender, la realidad que venía totalmente filtrada de esa parte del mundo. Y vendrá a la escena política más gente. Este tratado, que corresponde a la época de Carlos III y Abdulhamid I, ya se garantizará la paz y la amistad y también la seguridad del comercio. Así que saldrán embarcaciones de ambos lados del Mediterráneo, y de Turquía vendrán cargados de grano, tela, drogas, café. Y de esta parte del Mediterráneo hacia el Imperio Otomano vendrá la plata americana y lana y vino. Así que también va a hacer un intercambio gastronómico. Y ahora, querido Héctor Salvador nos hablará de otra figura diplomática, Juan Muñiz, y más o menos de la misma época, ¿no? Así es. Muchas gracias, Oslem. Y efectivamente, Juan de Bouligny y Paret es el personaje al que le podemos agradecer que finalmente se firmase un tratado de paz entre 2 imperios que habían sido antagónicos durante la Edad Moderna, el Imperio Español y el Imperio Otomano. Este tratado de paz, del que este año conmemoramos el 240 aniversario de su firma, tuvo unos antecedentes a lo largo del siglo XVIII, ya con la dinastía de los Borbones en España. El primero de ellos fue en 1740, de la mano de Felipe V. Ya se quiso establecer una paz a través de un tratado a imagen y semejanza de la que se acababa de firmar entre el Reino de Nápoles y el Imperio Otomano, precisamente de la mano del futuro Carlos III, que era entonces el rey de Nápoles, Carlos VII. Lo que ocurre es que en aquel momento se quiso darle un tinte religioso, un cambio religioso a la relación con el Imperio Otomano, y la sociedad española no estaba preparada para este cambio. Con lo cual, a pesar de tener ese antecedente napolitano, finalmente la iniciativa de firmar un tratado de paz se descartó. Fue precisamente cuando llega Carlos III al trono de España, en 1759, cuando se retoma la idea de firmar un tratado de paz con el Imperio Otomano,
y de hecho lo que se hace es encargar al enviado de Nápoles en Estambul, al conde Ludolf, que llevase las negociaciones del Tratado de Paz entre España y la Sublime Puerta. Sin embargo, por una serie de motivos, entre otros, pues porque el entonces secretario de Estado en España no veía claramente las cuestiones de precedencia en la corte otomana, así como el despliegue de una red de consulados españoles en el territorio del imperio, de nuevo se dejó pasar esta oportunidad de haber firmado la paz finalmente entre los dos imperios, y no es hasta la llegada del conde de Floridablanca en 1777 a la Secretaría de Estado, es decir, al entonces Ministerio de Asuntos Exteriores en la corte de Carlos III, cuando verdaderamente se apuesta por firmar de una vez por todas la paz. Entonces es en 1778 cuando el conde de Floridablanca pide a Juan de Bouligny que se traslade a la sede del Imperio Otomano, de la corte, para negociar un tratado de paz y de comercio. Entonces nos podemos preguntar cuáles fueron los motivos que llevaron por un lado a España y por otro al Imperio Otomano a querer firmar en ese momento la paz, que había sido imposible durante los siglos XVI y XVII. Por la parte de España podemos decir que había una cuestión de seguridad que dependía del Imperio Otomano en gran medida y que para la monarquía era importante, y era precisamente la práctica del corso y de la esclavitud en todas las costas mediterráneas españolas. Esa práctica del corso la llevaban a cabo las regencias berberiscas, Argel, Túnez y Trípoli, especialmente Argel, pero vamos, las tres regencias, y las cuales tenían una relación, digamos, de dependencia o de subordinación con el Imperio Otomano. Por lo tanto, para poder evitar los ataques por parte de los piratas berberiscos a las costas españolas, se necesitaba firmar una tregua, una paz con las regencias, y esta dependía previamente de haber llegado a un acuerdo de paz con el Imperio Otomano. De ahí que para España, por cuestiones de seguridad, fuera importante la llegada a esta paz. Pero no solo desde un punto de vista securitario, sino desde un punto de vista económico. Carlos III es digamos, el rey modelo del despotismo ilustrado, que pretende introducir reformas en la economía española para ponerlas al nivel de otras potencias de la época, como pudiera ser Francia o Inglaterra. De ahí que se emprendan diferentes medidas desde el punto de vista económico, entre otras la expansión del comercio español, para que así no se beneficiasen de los intercambios comerciales las potencias comerciales europeas, sino que fuese España, a través de sus comerciantes, la que sacase partido a estos intercambios comerciales. De ahí que, por tanto, se quisiera extender el comercio español al Mediterráneo oriental, y eso pasaba por firmar una paz con el Imperio Otomano. También hay que tener en cuenta que en la situación del Mediterráneo no tiene nada que ver la que había habido a lo largo del siglo XVI y XVII con la que se encuentra Carlos III en el XVIII, puesto que los países del Mediterráneo occidental estaban todos ellos bajo una misma dinastía, que eran los Borbones, tanto en Francia, en España, como en el Reino de las Dos Sicilias, con lo cual la aproximación al Imperio Otomano partía de unas bases completamente diferentes al enfrentamiento secular entre los Habsburgo y el Imperio Otomano. Francia, desde el siglo XVI, era la aliada del Imperio Otomano dentro del Mediterráneo por una cuestión de tener un enemigo común, que era la Casa de los Habsburgo. Por lo tanto, la política exterior que sigue la Casa de Borbón en el Mediterráneo es convertirla en un mar pacífico, en un mar propenso a intercambios comerciales, y de ahí que la aproximación al Imperio Otomano fuese completamente distinta y, por tanto, no supusiera ningún problema como lo había sido hasta entonces.
Por tanto, ahí además se incluye una concepción ideológica completamente diferente a lo que había ocurrido, que es la ilustración, es decir, el tratar de reconocer al ser humano una serie de valores intrínsecos, entre otros pues, el respeto y la tolerancia religiosa, que hicieron pues, que en los principales salones de Francia y de Gran Bretaña, sobre todo, llegase la corriente que se entiende o que se conoce por el nombre de turquería u orientalismo, a través del cual la imagen tradicional que se tenía del turco cambia notablemente por una atracción y por un interés respecto a esta nueva cultura, a esta nueva civilización para los ojos desde el punto de vista europeo. Con lo cual, estos motivos hacen que en España haya una predisposición para firmar un tratado de paz con el Imperio Otomano que dejase atrás ese enfrentamiento secular y que profundizase en los intercambios comerciales e incluso a nivel político. Eso desde el punto de vista español. Y desde el punto de vista otomano hay que tener en cuenta que en 1774 ocurren dos sucesos en la historia del Imperio Otomano que fueron claves para poder firmar el Tratado de Paz. Por un lado fue la firma del Tratado de Paz de Küçükçanerka, por un lado, y por otro lado la proclamación de Abdülhamid I como sultán. ¿Por qué son claves? Por un lado, porque la firma de este Tratado de Paz lo que supuso fue una derrota del Imperio Otomano frente a Rusia, y eso supuso, en primer lugar, el reconocimiento de Crimea como un Estado independiente al Imperio Otomano, el acceso de Rusia al Mar Negro, con lo cual ya pasaba de ser un lago interior otomano a ser un mar internacional, y además el reconocimiento al libre tránsito de los buques rusos a través de los estrechos del Bósforo y Dardanelos. Con lo cual, eso viene por consecuencia de la derrota del Imperio Otomano frente al Imperio ruso. Entre las batallas más sonadas fue la pérdida en 1770 de la batalla de Cesme en el propio Mediterráneo, cuando entró la flota rusa a través del estrecho de Gibraltar al Mediterráneo. Por lo tanto, en ese momento el Imperio Otomano trata de buscar alianzas internacionales que lo protegiese frente a esa amenaza constante que suponía el Imperio ruso a sus posesiones. Y España era un posible candidato a ser aliado del Imperio Otomano porque controlaba el acceso al mar Mediterráneo por donde había venido la flota rusa. Con lo cual, desde el punto de vista otomano, si antes se veía a España como o bien con indiferencia o bien anteriormente con enemistad, en ese momento, en el último cuarto del siglo XVIII, se le ve como un posible aliado, igual que tenía una alianza con Suecia para enfrentarse a Rusia en el mar Báltico, o igual que posteriormente tuvo una alianza con Prusia para luchar contra los imperios austriaco y ruso. Por lo tanto desde el punto de vista español como desde el punto de vista otomano, se dieron las circunstancias para que se llevara finalmente a cabo la firma del Tratado de Paz. Una vez vistos los motivos, vamos a analizar en concreto a Juan de Bouligny y Paret, que fue el artífice de la firma de este Tratado de Paz. Juan de Bouligny nació en el año 1726 en la ciudad de Alicante. El apellido, como se puede comprobar, no suena muy español porque él es hijo de una familia de comerciantes marselleses que se establece en España, en concreto en Alicante, a principios del siglo XVIII. La llegada de los Borbones al trono español hace que con ellos venga una serie de comerciantes, sobre todo de la ciudad de Marsella, que controlan las rutas que entran al Mediterráneo por el Atlántico y que trasladan hacen los flujos comerciales hacia el Mediterráneo oriental. Por tanto, Alicante se convierte en un puerto idóneo para este trasiego de comercio porque está entre Marsella, entre Cádiz, que no podemos olvidar que era el puerto de entrada de todas las materias primas que venían de las Indias, y del norte de África. Por tanto, Bouligny es hijo de una familia de comerciantes marselleses
junto con otras familias que durante el primer tercio del siglo XVIII se instalan en Alicante. Juan es el segundo de 10 hijos y desde bien pequeño se inicia en los temas del comercio de su familia, de la casa de comercio, y se especializa en los intercambios comerciales a nivel internacional gracias a esa red de comerciantes marselleses. Su evolución hace que pase del comercio en sí, del tratar su casa de comercio, a servir a las nuevas estructuras borbónicas en el plano económico, es decir, él es el artífice o el autor de varios informes que pretenden implantar las ideas ilustradas desde el punto de vista económico, como por ejemplo a él se le atribuye un informe que es el antecedente del Banco de San Carlos, que después fue el Banco Nacional de España, ¿no? Por tanto, digamos que es un personaje que no se ha dedicado tradicionalmente a la diplomacia, como había sido el caso de militares o de aristócratas, sino que proviene de un ambiente comercial, además no de la capital, sino de una ciudad fuera de la villa y corte, y por tanto su elección como representante de España ante el Imperio Otomano no dejó de causar cierta sorpresa, porque se pensaba que debía tener un origen aristócrata, tenía que tener una experiencia previa, y sin embargo Juan de Bouligny, a pesar de todo, fue nombrado por el secretario de Estado Floridablanca y llegó a Estambul en 1779. Con lo cual, desde su llegada hasta la efectiva firma del Tratado de Paz pasan más de 3 años. Y en esos más de 3 años, Juan de Bouligny hubo de darse de bruces con la realidad de lo difícil que suponía entablar relaciones con el diván y con la Sublime Puerta, ¿no? Y ya hemos visto esas falta de credenciales, ¿no?, que también se achacaba en el siglo XVI y XVII a los enviados por parte de España. En este caso, Juan de Bouligny viene con las cartas credenciales tanto de Carlos III como del primer secretario de Estado para poder justificar que él era el representante legítimo del rey Carlos III para firmar un tratado de paz y comercio. Por tanto, una vez ya aquí, digamos, los caracteres que tuvo la negociación del Tratado de Paz fueron, en primer lugar, la disparidad de intereses. Es decir, los intereses que tenía España nada tenían que ver con los intereses que tenía el Imperio Otomano. Por parte de España, lo que se pretendía era, sobre todo, la extensión del comercio a toda la zona, a lo que se llamaba las escalas de Levante, es decir, a los territorios del Imperio Otomano, y por otro lado, a poner fin a la amenaza de la seguridad que suponía los ataques por parte de los corsos argelinos, sobre todo, a las costas mediterráneas españolas. Eso por un lado. Y por otro lado, el Imperio Otomano lo que verdaderamente pretendía era encontrar en España un aliado militar que, llegado el momento, porque preveía que iba a haber una nueva guerra, un nuevo enfrentamiento armado con el Imperio ruso, eventualmente bloquease el estrecho de Gibraltar para impedir el acceso de la flota rusa una vez más al mar Mediterráneo. Por lo tanto, vemos que los puntos de partida son completamente diferentes, pero poco a poco, a lo largo de esos 3 largos años, van a encontrar un terreno de entendimiento. Otra de las características que se dieron en estas negociaciones fue el bloqueo permanente que otras potencias europeas llevaron a cabo con tal de impedir que se firmase la paz entre España, entre el Imperio Español y el Imperio Otomano. Notablemente, o sobre todo, de la mano de Francia, del Reino de Nápoles y también de Inglaterra. De Francia porque el país se caracterizaba por ser el interlocutor natural cristiano europeo con el Imperio Otomano
por la historia que tenía, ¿no? Y segundo, porque veía peligrar sus redes comerciales marsellesas si había un entendimiento directo entre España y el Imperio Otomano, porque iba a haber comercio directo y, por tanto, iba a perjudicar digamos, sus beneficios. Por parte de Nápoles, básicamente, veían, no olvidemos que en 1760 ya se le había pedido al representante napolitano en Estambul que fuese representante de España a la hora de negociar, y continuaba siendo la misma persona. Entonces, ya por una cuestión quizá de prurito profesional, pues no iba a facilitar la conclusión de un tratado que él había sido incapaz de firmar, ¿no? Y por último, con Inglaterra, la enemiga tradicional del Imperio Español, no solo porque ponía en peligro las posesiones españolas en América, sino también porque durante esta época había estallado un nuevo conflicto hispano-inglés que había puesto bajo asedio tanto Gibraltar como Menorca. Con la firma del Tratado de Paz de esa guerra se restituye a la integridad territorial española Menorca, pero no fue el caso de Gibraltar. Por lo tanto, vemos que hay un torpedeo de otras potencias europeas a la firma de este Tratado de Paz. Otra de los caracteres es la dilación excesiva que tuvieron las negociaciones, pero ya hemos visto por qué. Porque el punto de partida es diferente, porque hay interferencias de terceros actores, pero también por la forma de negociar que tenía el diván, que tenía la Sublime Puerta, de dilatar en el tiempo las negociaciones para así, pues, desesperar, digamos, a la parte contraria. Ahí también hay que sumar que se produjeron sucesivos cambios en la figura del Rais Efendi, que era el que normalmente llevaba a cabo las relaciones con las potencias extranjeras, pero también tanto del Gran Visir como del Kapudán Pasha, del almirante de la flota otomana. Por tanto, todo eso hace que se extiendan las negociaciones hasta el 14 de septiembre de 1782, donde finalmente se firma el Tratado de Paz por parte de España por Juan de Bouligny y por parte del Imperio Otomano por el entonces Gran Visir. Básicamente, lo que se hace es utilizar el Tratado de Nápoles de 1714 como base y a partir de ahí modificar ciertas cláusulas, como era una cláusula aparte secreta que se llamó la cláusula de neutralidad. O sea, pasamos de la alianza militar a una cláusula de neutralidad por la cual, si alguna de las dos potencias entra en guerra con un tercer Estado, una tercera potencia, la otra se debía declarar automáticamente neutral. Y después, en cuanto al problema que verdaderamente le importaba a España, que era la seguridad con respecto a las regencias berberiscas, lo que se consigue es que el sultán firme 3 firmanes o decretos imperiales, con lo cual, para apoyar, digamos, las eventuales o las futuras negociaciones de paz de España con las 3 regencias berberiscas. Básicamente eso es lo más importante que se consigue del tratado, y en cuanto a los efectos del tratado, por ser breve, podemos decir que gracias a la firma de este tratado se establecen por primera vez en la historia las relaciones diplomáticas entre España y el Imperio Otomano, que van a prolongarse a lo largo de los sucesivos siglos sin prácticamente interrupciones. Gracias a ese tratado, además, se abre por primera vez una legación española en la capital del Imperio Otomano, y a partir de entonces se empieza a suministrar información de primera mano a la corte española, lo que no había ocurrido hasta entonces. Entonces llegaban informes directos del representante español en Constantinopla o en Estambul. Además, este tratado permite abrir una serie de consulados españoles en todo el territorio del Imperio Otomano, sobre todo en los principales puertos marítimos de entonces. Esmirna es uno, Salónica es otro, Alejandría es otro, y Jaffa también, por la cuestión de Tierra Santa y de los peregrinos españoles que iban a Jerusalén, ¿no?
Además, gracias a haberse firmado este tratado, digamos, sirve de modelo o de inspiración para que a lo largo de los 10 años siguientes se pudiera firmar la paz tanto con Argel como con Trípoli y como con Túnez. Por tanto, pese a que ciertamente la relación de dependencia entre esas regencias y el Imperio Otomano era más simbólica que real, este tratado de paz supuso un modelo para el resto de paces que se iban a firmar hacia finales del 18. Y eso creo que además, doy paso a la siguiente intervención, hace que en España se popularice la literatura de viajes que tiene como protagonista el Imperio Otomano. Y a partir de ahí pues ya cedo la palabra al siguiente interviniente. Muchas gracias, Héctor. Como vemos, las relaciones empiezan a sentirse como hemos visto, ya tenemos relaciones más intensas. Pablo, hazte el honor. Gracias. Y también cambia el perfil de los españoles que vienen. No solo vienen los diplomáticos, también a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, sobre todo en el siglo XIX, ya acabarán en Estambul muchos españoles intelectuales, de los cuales nos va a hablar Pablo Martínez. Bueno, pues muchas gracias y yo quiero tener un recuerdo para el embajador que nos ha invitado, Javier Hergueta, y dar las gracias por la invitación, ¿no? Bueno, yo voy a hablar de los jefes de misión y otros diplomáticos en la legación de España en Constantinopla. No se puede hablar de embajadores porque entonces eran ministros plenipotenciarios de primera, de segunda, tenían sus categorías, y España no tiene embajada en Turquía hasta el siglo XX, porque en el siglo XVIII tenía media docena de embajadas, prácticamente en los países donde había relaciones familiares. Bueno, en estos 150 años se suceden 50 jefes de misión. La mayoría no pasan están entre unos meses y 3 años, ¿no? Y algunos son ministros plenipotenciarios, y algunos otros son encargados de negocios, que es cuando se iba un ministro se iba a España, pues dejaba, por ejemplo, en el caso de Bouligny, que dejó al frente de la embajada a su hijo José Eliodoro. Y José María del Corral también dejó a su hijo, porque él se muere mientras viene su sucesor. Bueno, aquí tenemos el texto de los artículos de Paz y Gobierno que ha hablado, que Héctor lo conoce muy bien, que es lo que vieron los lectores españoles, porque esto ya dio el acceso a la gente y veían, ¿no? Y ajustado con la puerta otomana en Constantinopla a 14 de septiembre de 1782 por el ministro plenipotenciario de Su Majestad, don Juan de Bouligny, y el de la misma puerta. Bueno, y aquí tenemos dos cuadros, ¿no? Que yo antes no los conocía, son sobre Juan de Bouligny y las audiencias que tenía. Como primero, aquí está en audiencia con el sultán Abdulhamid I, y segundo está con el gran visir. Con el gran visir le dimos con el traje del siglo XVIII y con el otro con la pelliza. El libro de José Solano, Idea del Imperio Otomano, del año 87, que es una de las expediciones, porque entre las paces y fin de siglo se suceden 5 o 6, media docena de expediciones, ¿no? Pues habla de cómo pues, venían a buscarles a Gálata, les bajaban la cuesta, les llevaban al Palacio de Topkapi, en el Palacio de Topkapi se encontraban con los genízaros que empezaban a pegar golpes con las marmitas, montaban un número tremendo, luego les llevaban al diván, en el diván les atendían, y era, pues bueno, lo que podríamos decir una corte 100% oriental, totalmente diferente de la corte de los Borbones en España, ¿no? Que irá cambiando a lo largo del siglo XIX. Bueno, aquí tenemos a la nieta de Bouligny, porque bueno, la familia de los Bouligny da para una conferencia y más, ¿no? Porque bueno, tenemos a Juan Ventura de Bouligny vino aquí con sus hijos. Uno de ellos, Juan Ventura, siguió de diplomático en Italia, luego tuvo problemas, como todos los diplomáticos, porque se unen a la causa de José Bonaparte, bueno, que les obligaba a jurar fidelidad,
y luego cuando viene Fernando VII, pues a todos los que le habían traicionado, les abre procesos y tal. Y luego se queda el hijo de Juan de Bouligny, José Eliodoro, se queda al frente de la legación hasta el año 99, en que es expulsado, porque es el momento en que Napoleón Bonaparte, con las tropas del Directorio, desembarca en Alejandría. Y entonces Turquía ve a España como aliados, estaba ya Godoy y Carlos IV en el poder, y decide expulsar al representante de España y también al de Suecia y al de Holanda, ¿no? Entonces se vuelve a España y ahí tiene con sus hijas, y una de ellas pues tenemos este retrato en el Prado, y otra de ellas fue pintora en San Carlos, en la Academia San Fernando. Bueno, aquí tenemos a José María Hervás, que es el que viene en 1805-1808, ¿no? Que venía del mundo de la banca, ¿no? Que es el tercero, en la banca de San Carlos. Y José María de Hervás, Carlos IV le da el título de Marqués de Almenara, porque a partir de ese momento ya cambian los perfiles. Después de Bouligny viene Ignacio María del Corral, que ya era un diplomático al uso, que había estado en cortes de Alemania, estaba casado con una alemana, hija de un barón, ¿no? Y ya tenía otra formación y un bagaje más similar a lo que tendrá después. Pero José María del Corral se muere y viene José María de Hervás, que había estado en Francia, venía del mundo de la banca y le habían dado el título de Marqués de Almenara. Y este señor que está a su lado pues se llama Domingo Badía y Leibnitz. Igual a ustedes no les suena el nombre, pero si le digo que es Ali Bey, el famoso, no sé si se puede decir espía, ¿no?, de Carlos IV, que se dedica a recorrer el Mediterráneo y escribe sus libros en francés, porque cuando vuelve Fernando VII tampoco le perdona que haya estado con los franceses, y luego pues, parece que muere envenenado unos años después cerca de Damasco. Bueno, lo cierto es que en ese momento se abre un periodo bastante confuso en la legación de España de Constantinopla, porque el José María de Hervás, cuando llega José Bonaparte, se va a España y termina en Rusia. Y entonces se lleva a su sucesor, que se queda unos meses como encargado de negocios, que se llama José de Enderiz. Y entonces la legación española, pues en España no sabe muy bien qué hacer, con José Bonaparte en el poder había una confusión tremenda, porque en algunos sitios, en las Cortes de Cádiz, mandan representantes, en otros sitios estaban los de José Bonaparte, que les hizo jurar a todos obediencia, y los franceses en España nombran al frente de la embajada a Constantino de Bar, que era un dragomán. El padre había sido un dragomán de la embajada francesa. Cuando ejecutan al rey de Francia en la Revolución Francesa, él se pasa a la legación española y pues estaba reconocido, no sé si de facto o de hecho, como representante español. Entonces, Juan Jabat y Aztal, un navarro de Ochagavía, que bueno, son los navarros, que estaba en La Habana retirado, pues decide ir a Cádiz, y en Cádiz le flotan un barco y viene hasta aquí sin saber muy bien qué va a pasar, si le van a reconocer, que no le reconocen y tal, y se encuentra con el otro, con el Constantino de Bas, y están aquí los dos. Y entonces él se mantiene, o sea, es con el apoyo de los ingleses y de los austríacos, que eran los que apoyaban a España ya pues, contra los franceses, y se queda aquí, jura la Constitución de Cádiz y es reconocido después. Entonces vuelve a España y es nombrado ministro de la Marina. Hasta el último, al final del reinado de Fernando VII, la década ominiosa en que cae en desgracia, vuelve a Cuba y se muere. Bueno, aquí tenemos Buyukdere, donde estamos ahora, un cuadro de Carl Gustav Lowenhilmer, no sé cómo se pronuncia, el Palacio de España en Buyukdere en 1829-27. De cómo era Buyukdere, que parece ser que debía de ser una donación del sultán a la corona de España, y que Bouligny, por ejemplo, aparece en el libro del general Miranda, porque ve que se lo encontró aquí en Buyukdere, donde los rusos tenían también su palacio,
un poco más adelante, ¿no? Y entonces, la mayoría, a partir de, bueno, durante el reinado de Isabel II y la restauración, el perfil va cambiando y aparecen diplomáticos que han tenido destinos en otras legaciones o embajadas, ¿no? Aunque también hay unos que habían estado en Estambul en lo que se llamaba los jóvenes de la lengua, que era la escuela de traductores y de dragomanes. Sí, como López de Córdoba o de Souza, o políticos procedentes de Madrid como Antonio Riquelme. A partir de 1865, los diplomáticos de Estambul provienen de la aristocracia. Algunos tienen títulos anteriores, pero la gran mayoría son títulos del XIX. El Marqués de Almenara se lo había dado Carlos IV. Aquí tenemos a Amadeo de Saboya, otorga el condado de Rascón y el vizcondado de la Gasca en 1872. Alfonso XII reconoce con el apoyo de la vuelta del trono de los Borbones al conde de Coello, o tenemos la reina María Cristina en 1878, que da el título de Marqués de Sarcro. Y el último, pero no menos importante, es José María Bernardo de Quirós, Marqués de Camposagrado, que estaba casado con María Cristina Muñoz de Borbón, hermana uterina de Isabel II. Con lo cual, el Marqués de Camposagrado era cuñado de Isabel II, yerno de María Cristina, la reina gobernadora, con la que tuvo una abundante correspondencia epistolar, y tío político de Alfonso XII. El Marqués de Camposagrado está aquí cuando viene Vicente Blasco Ibáñez a principios de siglo, que yo creo que en el jardín hay una placa que dice que le invita aquí a una arroz a la valenciana y se lo lleva al Selamlik, donde donde el sultán tenía una puesta en escena todos los viernes. Bueno, muchos diplomáticos españoles también tuvieron cargos públicos en España, como C.A. Bermúdez, que fue primero ministro de Estado y luego presidente del Consejo de Ministros. El Marqués de Almenara, el de Ali Bey, dirigió 2 ministerios cuando volvió con José Bonaparte, el del Interior y el de Hacienda. Jabat fue ministro de la Marina. José Álvarez de Toledo y Acuña estuvo al frente de los ministerios de ultramar, y Villaurrutia estuvo en el Ministerio del Estado. Y luego incluso llegaron a nombrar a Luis González Bravo, presidente del Gobierno de España, que al estallar la Revolución de 1854 y temiendo por su vida, le nombraron al frente de la legación de Constantinopla. Con lo cual, y con el paso del tiempo, la legación de Constantinopla iba ganando peso, entre la gente que iba mandando. Bueno, aquí tenemos a Diego de Coello, porque muchos de los diplomáticos, algunos, como el conde de Coello, escribían también, eran también periodistas. Normalmente hay algunos diplomáticos que fueron senadores, diputados, periodistas y diplomáticos. Diego de Coello era de Jaén, su hermano es un cartógrafo muy famoso, y le nombran, estuvo aquí 2 años, entre el 84 y el 85, y él escribe en la Ilustración española y hispanoamericana y en la época sus cartas de Constantinopla. Y sobre todo, para él le interesa mucho la ciudad, Estambul, y sobre todo la calle Istiklal, por la pluralidad de cultos. En España, como ustedes saben, solo existía el catolicismo, hasta la Revolución Gloriosa, me parece, no hay libertad de culto. Y entonces este señor mandaba unas crónicas fascinado cuando la Pascua ortodoxa coincidía con la Pascua católica, cuando los judíos tenían su Pesaj, cuando las iglesias protestantes del consulado de la embajada de Holanda estaban abiertas, y todo este mundo cosmopolita, multicultural, multirreligioso de Estambul le fascinaba, porque es lo que estaban intentando hacer los políticos liberales de aquellos años. Y él termina en esto. Bueno, muy pocos diplomáticos, algunos diplomáticos han escrito sus memorias, Uno de ellos es Adolfo de Mentaverri, vicecónsul en Damasco, y luego vino aquí de secretario de embajada. Y tiene 2 libros. Uno se llama de Madrid a Constantinopla y otro de Impresiones de un viaje a China, porque de aquí lo mandan a China y cuando llega a China descubre que ha llegado una carta diciendo que su puesto ya no lo van a amortizar y se tiene que dar la vuelta y volverse a España. Pero nos ha dejado un libro muy, muy interesante sobre esto. Y luego tenemos, por ejemplo, también
a Antonio Mantilla, que escribía en La Política, a Augusto Conte, con Recuerdos de un diplomático, o El palique diplomático de Villaurrutia, que ha sido recientemente editado, ¿no? Que fue, bueno, que tiene una gran obra en temas que van de la historia a las relaciones internacionales. Bueno, y luego llegamos a Antonio de Zayas. Antonio de Zayas, que también firma como el título de Duque de Amalfi, estuvo aquí a finales del siglo XIX. Es un autor para mí muy especial porque yo lo tengo desde mi tesis, allá por los años 90, que encontré el libro, ¿no? Y que en su momento se le daba muy poca importancia, ¿no? Porque, aunque había sido un poeta modernista bastante importante, el modernismo en España se acababa bastante pronto. Él fue amigo de los hermanos Machado. Manuel Machado, el hermano de Antonio, él fue modernista. Antonio Machado empieza como modernista y luego se pasa a la generación del 98. Y entonces, cuando está aquí, tiene un accidente de caballo, se cae del caballo, vuelve a Madrid y publica un libro que se llamaba Joyeles bizantinos, que fue muy aclamado por la crítica. Luego lo mandan a Escandinavia y allí pues sigue publicando, ¿no? Y al final termina de embajador en Argentina. Bueno, Antonio de Zayas nace en Madrid en 1871 y pertenece a la familia de los Martínez de los Fernández de Córdoba. La familia de los Fernández de Córdoba es una de las familias de la aristocracia más importantes que durante la Edad Media se casaron con 8 o 9 reyes de los diferentes reinos peninsulares. Ellos tienen el título, ellos descienden de uno que participa en las guerras de Granada, bastante antes de los reyes católicos, y es un caso atípico de un orientalista, porque nosotros nos ha llegado la parte orientalista, como decía Héctor, ¿no? Pues el rapto del serrallo de Mozart, las obras de Chateaubriand, de Lamartine y todo esto. Pues este señor viene de Granada. En Granada pues existe la cultura musulmana, existen todas las mitos y leyendas. Existen, bueno, en España hace 100 años pues teníamos muchos más arabismos que lo que había, ¿no? Entonces, para lo que los franceses era exótico, para él era lo normal, porque lo tenía al lado, ¿no? Entonces, el libro empieza como un libro de viajes y luego pues es una de las mejores descripciones que tenemos en español, porque era una persona con una cultura grandísima. Habla de casi todos los sultanes otomanos, habla de los emperadores bizantinos, de los cruzados, de los políticos que estaban, de los representantes extranjeros, ¿no? Y luego también pues es un libro pues como los de literatura de viajes, ¿no? Tenemos las vistas panorámicas desde el Pera Palace, que es donde se queda, los sonidos de las sirenas del Bósforo, los olores y, por ejemplo, la comida, ¿no? Que es muy curioso porque hay cosas que hoy en día nos parecen muy normales, pero que él las dio a conocer hace pues casi un siglo, como él dice, el famosísimo kebab. O sea, trozos de carnero no exentos de sabor a chotuno, asados en un eje de hierro vertical que los atraviesa. O sea, que Antonio de Zayas nos dio a conocer el kebab, el pilaf y tal. ¿Vertical, dice? ¿Eh? ¿Vertical? Sí, entonces era vertical. Yo creo que sería como el cocorech, ¿no? Como entonces el este. Bueno, y luego también habla pues, del embajador Villaurrutia y también recibió a Eugenia de Montijo. Eugenia de Montijo, cuando se va a vivir al extranjero, tenía un barco y como Sicilia emperatriz le gustaba mucho navegar y en una de estas le recibió con la duquesa de Alba y aparece en sus memorias. Y la figura de Antonio de Zayas en los últimos años ha sido reconocido como poeta. Yo me llevé una sorpresa muy grande cuando a comprar El País descubrí un artículo de Luis Antonio de Villena hablando de la poesía de Antonio de Zayas, porque para mí era un señor, pues eso, como los de mi tesis, que no los conocía nadie, ¿no? Esas cosas de las investigaciones, ¿no? Y pues Amelina Correa, de la Universidad de Granada, había escrito este libro, luego hay bastantes artículos como orientalista y como poeta, pero lo que no había eran libros como de la parte de prosa, porque solo tiene este libro y luego un libro de los años 40 que se llama El altar y la lira, pues muy en la época de los años 40, de la época de Franco, de
esto. Pero este libro yo creo que es de los mejores libros que tenemos en español, porque aunque en este momento, o sea, él estuvo aquí en 97-98, pero lo saca en el año 12, y en ese momento había estado Blasco Ibáñez, que publica su libro Oriente, y había estado Gómez Carrillo, que era un guatemalteco que escribía también para periódicos, ¿no? Pero venían aquí, pero como eran cosas de periodistas, no era un estudio, no tenían la formación de un diplomático, que además este señor sabía muchísimo de historia. Y yo creo, y luego tengo un capítulo sobre las capitulaciones y también sobre la cuestión de Creta, porque la guerra de Creta coincide, es un año antes que la guerra de Cuba. La guerra de Creta es en el año 1897, y luego hay una guerra también contra Grecia por la cuestión de Tesalia y todo eso, ¿no? Entonces él pues no podía ver bien o sea, una sublevación en Creta cuando en Cuba estaba pasando lo mismo. Y también empieza a hablar de las masacres de los armenios. Y por una parte habla de las masacres de los armenios, pero también habla del terrorismo armenio. Concretamente había unos grupos que estaban allí que se llamaba el Junchak, el Partido Socialdemócrata Armenio, y había otro grupo que se llamaba, no sé, a ver si lo encuentro, el Dorshak, el órgano del partido Darchak, Federación Revolucionaria Armenia, surgido en 1890 en el contexto del movimiento de liberación de Armenia, o sea, que aporta una visión de la cuestión armenia bastante más compleja de lo que hemos visto ahora, ¿no? Por ejemplo, ya habla de cuando él vino, pues acababa de suceder el ataque al Banco Otomano en Gálata, que lo habían llevado a cabo los armenios, ¿no? Y bueno, y todavía no había pasado lo que pasó después. Bueno, pues con esto ya está. Muchas gracias.